Hola, saludo a todos. Mi nombre es Esteban Madera y esta es la actividad número uno del curso Estructura Organizacional de la Universidad Manuela Beltrán. Estructura, funciones y procesos. Para esta actividad repasaremos algunos conceptos básicos de estructura organizacional. Para dicho fin, empezaremos por responder algunas preguntas, las cuales son: ¿qué es organización? ¿Qué es estructura organizacional? ¿En qué tipo de entorno se desarrollan las organizaciones? ¿Cuáles son los factores que más afectan la estructura organizacional? ¿Qué se entiende por estructura organizacional, por funciones, y estructura organizacional por procesos? Primero que todo, empezaremos definiendo qué es organización. La definición general dice que el término organización viene del latín orangum, que significa elemento de un sistema y sistemas en sí mismo. Se utiliza prácticamente en todos los ámbitos, ya sea empresarial, educativo, social, deportivo, religioso, etc. Para el contexto empresarial, podemos definir que una organización es un conjunto de recursos que pueden ser financieros, humanos, físicos, intelectuales, entre otros, bajo una estructura pensada y diseñada para coordinar actividades que permitan cumplir con unos objetivos establecidos. Para responder la pregunta ¿qué es estructura organizacional?, repasaremos lo que dicen algunos de los autores más importantes en este tema. Para estratego, la estructura es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones de cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Para Hall, la estructura organizacional es el arreglo de las partes de la organización. Para Blau, según la cual la estructura organizacional es la distribución a lo largo de varias líneas de personas entre posiciones sociales que influyen en las relaciones de los papeles entre la gente. Sewell considera la importancia de las interacciones humanas en la formación de las estructuras, puesto que las estructuras configuran las prácticas de la gente, pero también es cierto que las prácticas de la gente constituyen la estructura. Para von Brunn, la estructura está en el surgimiento del conjunto debido a que existe una yuxtaposición de las soluciones tecnológicas, intercambios políticos e interpretaciones sociales en las organizaciones y alrededor de ellas, que dan como resultado módulos de estructuración. Para Henry Mintzberg, la estructura es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y posterior coordinación de estas. La estructura organizacional es una estructura intencional de roles. Cada persona asume un papel que se espera que se cumpla con el mayor rendimiento posible. Para concluir, una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. ¿En qué tipos de entornos se desarrollan las organizaciones? Entornos culturales. Son factores como la cultura, etnias y demás contextos sociales que de alguna manera condicionan los valores institucionales que rodean a la organización. Entender el entorno cultural donde se mueven las organizaciones es fundamental debido a que el recurso más importante de las organizaciones es su talento humano, y dicho entorno cultural donde se ubica la organización influye significativamente en el comportamiento de los mismos. Entorno competitivo. El ambiente también puede hacer referencia sobre lo competitivo del mercado. Entre más competencia existe un mayor control y coordinación estructural, y a menor competencia existe una mayor holgura organizacional. Esto quiere decir que entre más dinámico el medio ambiente sea de una organización, más orgánico es su estructura, y entre más complejo es el medio ambiente de la organización, más descentralizada necesita ser la estructura. Entre más diversificados son los mercados de una organización, mayor es la propensión a dividir en unidades sustentadas en mercados o en divisiones, dadas las favorables condiciones de la economía a escala. Finalmente, en la mayoría de las ocasiones, la extrema hostilidad de su medio ambiente obliga a las organizaciones a centralizar temporalmente su estructura. Entorno político. En el ambiente o contexto político también es un factor importante a la hora de pensar en una organización.
ya que las regulaciones y normas que afectan un territorio influyen directamente en la operación de las mismas. Además, estos factores son cambiantes, por lo que las organizaciones deben ser flexibles a la hora de asimilar dichos cambios. ¿Cuáles son los factores que más afectan a la estructura organizacional? Como primer factor, la tecnología elegida. La tecnología puede servir de encadenamiento a lo largo de los procesos productivos, como mediación y como uso intensivo para maximizar la producción. Las estrategias o metas organizacionales es de los elementos más importantes a la hora de pensar en la estructura de una organización. Esto debido a que las estrategias nos llevan a cumplir con los objetivos organizacionales y por ende la estructura organizacional debe ir acorde con todo esto. El tamaño organizacional. El tamaño organizacional tiene cuatro componentes: la capacidad física, el personal disponible en la organización, los insumos o productos de la organización, los recursos discrecionales como los activos o la riqueza de la organización. Copia de otras organizaciones. Algo muy influyente y trascendente es la moda, a lo que los teóricos del nuevo institucionalismo llaman el isoformismo mimético, es decir, la tendencia a la imitación principalmente de los casos de éxito en determinado momento. Finalmente, ¿qué se entiende por estructura organizacional? Por funciones y estructura organizacional por procesos. Por funciones. Estructura diseñada bajo la idea de agrupar especialidades, ocupaciones que son similares o relacionadas, lo que se traduce en ahorro de costos que puede lograrse en virtud de la organización, minimiza la duplicidad de personas y equipo, y se consigue que los empleados estén cómodos por lo que pueden alentar con compañeros. Por proceso, se caracteriza por una gestión donde la organización es pensada como un solo proceso en conjunto y todos sus elementos interactúan entre sí de manera unida y estructurada para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Bibliografía. Muchas gracias por ver esta presentación.